Buenos días, Miss. Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día Buenos de días. hoy, por favor. Vamos a encender nuestras cámaras para poder iniciar con la clase, ¿ya? Muy bien, en la clase anterior habíamos trabajado lo que era las creencias ancestrales religiosas, ¿no es cierto? Habíamos visto acerca de eh, las creencias que podíamos tener, las creencias que teníamos, ¿no? Muy bien, a ver. Alain Aguirre. Alain Aguirre. Álvarez Cayán. Aparcana. Aquino Mendoza. Caqui Espinal. Chávez Castillo. Chihuantito Vargas. Esquén Morón. García Ruiz. Esquén Morón. Miss, acá estoy, presente. García Ruiz. González Ramírez. Guamán Huanca. Larrea Heredia. León Cayo. Monterroso Morales. Ramírez Córdoba. Regalado Espinal. Presente, Miss. Robles Mayorga.
Romero Ortega, Rosel Tito, Sánchez Anchante, Seminario Rojas, Presente. Vargas Chipana, Vega Fernández, Presente. Vega Gómez, muy bien, entonces nos habíamos quedado en poder realizar la tarea acerca de mis creencias, pues no, las creencias que podía tener mi familia también, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a continuar con ello para poder terminar con ese tema acerca de las creencias religiosas, ¿ya? Muy bien, dice, existe un sector de la población para el cual la religión no significa nada, ¿no es cierto? Y era lo que hablábamos, que no todas las personas tenían que ser creyentes, no todas las personas tenían que creer necesariamente solo en Dios, ¿no? Muy bien. Entonces dice el padre jesuita, incluso algunos la pueden ver como algo aberrante porque les parece que es un retraso para el progreso humano. Hay personas que piensan eso, ¿no? Y se respeta. Hay personas que piensan que la religión es una pérdida verdaderamente de tiempo, que no debería de existir, que solamente uno cree en uno, no necesariamente tienes que tener fe para que las cosas te sucedan o cosas así, ¿ya? Entonces dice, para un amplio grupo de la sociedad, el sentimiento religioso todavía es relevante. ¿Qué quiere decir esto, Diego Seminario? Trata de decir que para una mayoría de la población aún la religión es una parte importante de sus vidas, o es Y trascendente. para otro grupo no, ¿no es cierto? Para otro Pero una grupo mayoría. no. Incluso es central en su vida, dice. Desde aquellos que se detienen a rezar unos segundos en un parque frente a la imagen de algún santo, hasta quienes en el silencio de su corazón recurren a este sentimiento para encontrar una salida a sus problemas cotidianos, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado que de repente nos ha sucedido algo y estamos, ay, Dios mío, por favor, que no vaya a pasar eso, ¿no? Suele pasar. Entonces, hay personas que todavía creen en ello, ¿no? Para ellos la fe está vinculada a esa experiencia humana de finitud y de vulnerabilidad ante la existencia. Para este sacerdote que trabaja en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, mucha gente prefiere vivir su fe de manera privada. ¿Qué quiere decir esto, Sebastián Chihuantito? ¿Qué nos dice cuando la gente prefiere vivir su fe de manera privada? A ver, ¿está Sebastián Chihuantito? Acá figura un nombre con Sebastián Chihuantito, a ver. A mí ya lo arreglé. Ya. Hace un rato tomé la asistencia y no me contestaste, igual tú, Alain, tampoco. Que estaba ocupado, me se había pasado algo. Me había ido por un rato. A ver, ¿qué nos quiere decir eso, Sebastián? Dime.
¿Qué nos quiere decir que las personas vivan a veces su fe, la prefieran vivir de manera privada? O fue de manera privada. ¿Por qué no enciendes tu cámara? Rato mismo. Voy a activar. Justin regalado, ¿por qué no enciende su cámara? O no quieren comer. No tengo cámara, Miss. Tengo justificación. Diego Seminario, dime, ¿qué quiere decir que la gente viva su fe de manera privada? Bueno, supongo que lo que quiere decir es que hay gente que simplemente no quiere, digamos, profesar su religión en conjunto, sino que prefieren comunicarse con Dios o con su Dios o con sus dioses de manera privada. Muy bien. ¿Tú, Alain, qué Simplemente porque así lo opinas? quieren. Y yo después. Cada persona es libre de expresar su fe según la manera en que lo crea. Hay personas que les gusta, que van a la iglesia a rezar en conjunto y hay personas que deciden orar para ellos mismos. Claro, muy bien. Tú, Yeral, a ver, hijo, dime. Porque no quieren comunicarse con nadie, quieren mantener su intimidad Claro, quieren mantener su fe en con estricta Dios. privacidad, ¿no? No necesariamente pueden comentárselo a otra persona o de repente ir a una iglesia a rezar, ¿no? No necesariamente hacen eso, de repente ellos estando en su cuarto solos pueden venerar alguna imagen, pueden rezar, hablar con Dios y de esa manera ellos demuestran su fe. Creen en Dios, creen en Cristo, aceptan algunas verdades de la iglesia, pero como en un shopping. Solo compran lo que les conviene, lo que les hace falta o necesitan. Yo no los critico porque tal vez como iglesia católica no estamos satisfaciendo las necesidades de estas personas. Por eso el Papa ha pedido que estemos más cerca de la gente. ¿Qué quiere decir de qué nos quiere decir cuando nos hablan de que hay personas que de repente no estamos satisfaciendo las necesidades de estas personas como iglesia católica? ¿Por qué creen ustedes que hay muchas personas que de repente, después de haberse bautizado, han recibido la comunión, se han casado, ¿no? Han recibido el sacramento del matrimonio, han decidido pues poder irse a una iglesia cristiana? ¿Qué creen ustedes que puedan haber encontrado en una iglesia cristiana que no han encontrado en la católica? A ver, Justin regalado, dime. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Estás escuchando la clase, hijo? Sí, Miss. Pero Y como tengo mal entonces, internet se corta un poco. perdón, Tengo un poco mal el internet y se corta. dice, ¿por qué la iglesia católica no estamos satisfaciendo las necesidades de algunas personas? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que algunas personas se van a la iglesia cristiana, ya no desean asistir más a la iglesia católica, pero sí prefieren asistir a la iglesia cristiana? ¿Por qué crees que sucede esto? Es por diferentes cosas, porque como que en la iglesia interpreta muy diferente la Biblia. Ya, por la interpretación de la Biblia. ¿Por qué otra cosa podría ser, Daniel Sten? Porque cambiaron su forma de pensar. ¿En qué aspecto cambiaron su forma de pensar? O sea, vieron Porque al que igual que en la iglesia católica y en la iglesia cristiana, en los testigos de Jehová, todos adoran a un mismo Dios, solo que lo adoran, ¿no? O lo veneran de otra manera, de diferentes maneras. ajá, o sea, yo creo que la cristiana lo venera aún más, o sea, su sentimiento es más intensificado que la de la católica. Y creo que han cambiado de parecer o han aumentado su fe para poder cambiarse a la cristiana. Ese es Ok, mi punto de vista. gracias. Dice, pero volvamos a lo que dicen neurólogos y científicos. No son pocos los investigadores que han tratado de explicar científicamente la religión. Vas a leer, Sebastián Chihuantito, desde la verdad hasta espiritualidad.
La verdad es que conforme han avanzado los estudios sobre el cerebro, se ha empezado a dilucidar la naturaleza neurológica de los sentimientos, entre ellos los de la religiosidad. ¿Hasta dónde era, Miss? Espiritualidad. En, en estas 2 últimas décadas han aparecido diversos estudios y publicaciones que nos hablan de cómo a partir de la estimulación de ciertas conexiones cerebrales se puede llegar al éxtasis místico o al encuentro con lo divino. Existe, por ejemplo, una disciplina llamada neuroteología, que toma una palabra usada ya por Aldous Huxley en su novela La Isla, para explicar las bases neurofisiológicas de esos que conocemos como espiritualidad. Gracias. Dice, uno de los estudios pioneros en este campo lo desarrollaron los investigadores estadounidenses Andrew Newberger de la Universidad de Pensilvania y el psiquiatra y antropólogo Eugene de Aquili, quienes allá por el 2001 hallaron que el impulso religioso tenía sus raíces en la biología cerebral humana, ¿ya? Eso es según un estudio, dice su libro, ¿Por qué Dios no se va? Parte de una serie de estudios de imágenes cerebrales de un grupo de monjes budistas en estado de meditación y de monjas franciscanas durante el rezo. Lo que se descubría era cómo la contemplación espiritual provocaba una alteración en la actitud cerebral que llevaba a percibir estas experiencias como reales y tangibles, como si Dios estuviera conectado directamente en el cerebro humano. 2 años después, continúa por favor Daniel Sken, desde 2 años después hasta alucinatorios, ¿ya? ¿Y dónde está eso? 2 años después. ¿Estás siguiendo la lectura con nosotros? La estoy escuchando, siendo sincero. Pero no estoy viendo esto. ¿Puedes visualizar la pantalla? Sí puedo ver. ¿Me podría Ya, estoy señalar acá en qué donde parte está el está? mouse, mira. 2 Ya, años ya. después. Ya me ubiqué. Ok. 2 años después, Francisco J. Rubia, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, fue más allá y publicó el libro La conexión divina, la experiencia mística y la neurobiología. Ahí explicaba cuáles eran las áreas neurológicas responsables de las ideas místicas, de los estados de éxtasis o ilusiones como el déjà vu. Todo al parecer estaba en la base del sistema límbico, en el hipotálamo y en el sistema nervioso autónomo. Es decir, si algunas zonas de estas regiones cerebrales eran estimuladas correctamente, se podían producir alucinaciones o incluso oír voces que algunos creyentes podían atribuir a Dios. Uno de estos últimos cruzados en búsqueda del Santo Grial en el cerebro es el ya citado biólogo argentino Diego Golombek, quien en las neuronas de Dios explica cómo ciertos cambios en la actividad eléctrica del lóbulo temporal, cómo se producen en los casos de epilepsia, pueden dar como resultado no solo visiones místicas, sino también actividades espirituales como rezos, mantras o danzas rituales. No es casual, nos revela que Juana de Arco, San Pablo, Sócrates y Mojana padecieran epilepsia, enfermedad que en la antigüedad estaba asociada con lo divino. Mahoma. Mahoma padecieran epilepsia, enfermedad que en la antigüedad estaba asociada con lo divino, pues permitía ingresar en estados alucinatorios. Gracias. ¿Qué nos dice? Entonces, lo relacionan, lo relacionan mucho con el
con lo neurológico, ¿no es cierto? Que si las personas tenían esa fe, tenían esa manera de poder comportarse así, era todo, tenía que ver todo con la cabeza, ¿no? Con lo neurológico, dice. El caso más sorprendente es el de Ellen White, la fundadora del movimiento adventista del séptimo día. A los 9 años, ella se golpeó la nariz y el cerebro y quedó en estado casi vegetativo durante 2 semanas. Cuando despertó, empezó a experimentar visiones místicas. Percibía halos de luz y olores a flores. Sus seguidores, más de 18 millones en la actualidad, niegan que sus revelaciones estén relacionadas con el accidente, pero Golombek deja entrever la posibilidad de que las puertas del paraíso le fueron abiertas debido a su lesión cerebral. O sea, relacionan este caso como que tiene que ver algo con lo divino, algo con lo espiritual, ¿no es cierto? Pero no solo de neuronas vive el hombre, también de sus conexiones y de, como dice el científico argentino, si hay química del amor, sin duda debe haber una de la religión. Y ahí la dopamina y serotonina tienen mucho que decir. Estas sustancias equilibran las sensaciones de Es angustia. serotonina. Serotonina. Sí, serotonina, disculpa. Tienen mucho que decir. Estas sustancias, dice, equilibran las sensaciones de angustia y estrés, ¿no? Y si uno de los efectos de la religión es dar tranquilidad a los creyentes, entonces esta funciona como un ansiolítico en sus cerebros. Al parecer, la serotonina aumenta en intensas jornadas de cantos, oraciones y rezos, como sucede durante el gospel o en las misas carismáticas, ¿ya? Entonces, esto lo relacionan mucho con lo que es la neurología, ¿no? Con las sustancias, por ejemplo, que equilibran la angustia y el estrés, que son la dopamina y la serotonina, ¿ya? Observemos esta imagen, dice, el casco de Dios. Con este dispositivo, el neurólogo Michael Persinger realizó una serie de experimentos con sus pacientes. La mayoría de los que se sometieron a las pruebas anunciaron que haber tenido sensaciones de éxtasis, de haber visto familiares muertos o seres sobrenaturales como ángeles. Hay muchas personas, no sé si alguien ha escuchado, muchas personas que comentan, ¿no? Después que ha fallecido un familiar, que dicen que sí, que se les ha aparecido, que regresó para despedirse de ellos, que lo han visto en sueños, que lo han visto caminando por su casa o cosas así, ¿no es Oye, cierto? ese no es un tipo de estrés. ¿Perdón? Ese no es un tipo de estrés. El estrés puede llegar a causar alucinaciones. Claro, ¿no? Entonces está Por eso suele relacionado pasar con cosas lo así. que es, pero hay personas que no lo relacionan con el estrés, hay personas que lo relacionan con lo divino, con lo espiritual. Como yo tengo mucha fe, yo estoy muy pegada a Dios, entonces por eso a mí se me ha aparecido, ¿no es cierto? Lo relacionan con eso, ¿no? Lo relacionan con eso. A ver, por favor, Alain, por favor, ¿podrías leer desde quizá hasta cerebro? Quizá el invento más audaz para contactar lo divino haya sido el llamado casco de Dios. Su creador, el neurólogo Michael Persinger, diseñó este artilugio a partir de un simple casco de motocicleta para estimular el lóbulo temporal del cerebro con un campo magnético de baja frecuencia y así provocar en las personas experiencias religiosas. En realidad, los estudios iniciales de Persinger no estuvieron orientados a hallar a Dios en la mente, sino ver cómo podía estimular la creatividad de sus pacientes y a estudiar un trastorno vinculado a la interferencia del hemisferio derecho del cerebro. Gracias. En el izquierdo.
Dice, vinculado a la interferencia del hemisferio derecho del cerebro en el izquierdo. En términos sencillos, se puede decir que ambos hemisferios cumplen diversas funciones, pero siempre el derecho está subordinado al izquierdo. Sin embargo, dice, cuando ocurre lo contrario por alguna razón, el lenguaje generado en el hemisferio izquierdo puede ser interpretado por el derecho como una voz que viene de afuera, como algo sobrenatural, o incluso la persona puede experimentar visiones que podría asociar con espíritus o seres celestiales. ¿Será esto lo que han sentido a lo largo de la historia profetas y místicos? ¿No? Entonces esto lo relacionan mucho, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Con todas estas alucinaciones, se podría decir de que están relacionadas mucho a poder, están relacionadas a poder trabajar lo que es esto, todas las partes. Gerald Vega, ¿estás despierto? Están relacionadas. Sí. Están relacionadas mucho a lo que tiene que ver con el cerebro y cosas así. ¿Ya? Entonces, la tarea para el día de hoy, va a consistir en poder trabajar de repente a modo personal, ¿ya? En poder trabajar a modo personal las características que nos mencionan acá. Voy a ponerles el texto igual, voy a ponerles todo el texto en la plataforma para los que no han podido de repente seguir la lectura por la pantalla, solamente la han estado escuchando, para que la puedan volver a leer. Voy a volver a poner el texto, ¿ya? Para poder hacer una breve reseña acerca de lo que tenga que ver nuestra fe, que está relacionado con todo lo que es lo neurológico, ¿no? Lo que se menciona ahí, lo que hemos venido escuchando acerca de los investigadores, ¿no? De lo que causaba esto, ¿no? En algunas personas, por tener muchas creencias, de repente dice que causaba, de repente epilepsia, causaba otro tipo de trastornos. Entonces, vamos a poder hacer un resumen acerca de ello. Vamos a poder hacer un resumen acerca de ello, de lo que está relacionada la fe, nuestras creencias, ¿no? Con todo el tema neurológico. Voy a ponerles igual en la plataforma el texto para que lo puedan volver a leer y puedan realizar la tarea, ¿ya? Voy a volver a llamar lista, por favor, ¿ya? Aguirre Palomino. Presente. Álvarez Cayán. Aparcana Vázquez. Aquino. Kaki Espinal. Chávez Castillo. Chihuantito. Presente. Esquén Morón. Presente. García Ruiz, González Ramírez, Guamán Huanca, Larrea Heredia, León Cayo, Monterroso Morales, Ramírez Córdoba, Regalado Espinal, Presente. Robles Mayorga, Romero Ortega, Rosel Tito, Sánchez Anchante, Seminario Rojas, Presente. Vargas Chipana, Vega Fernández, Presente. Vega Gómez. Ok, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Espero sus tareas. Los que todavía no me han hecho llegar ninguna tarea de este tercer trimestre, por favor háganlo llegar en lo posible para poder revisarlas. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós, Mish.